30. We are go for launch. T minus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have liftoff. Elementos de un triángulo están conformados por vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos, por perímetro y semiperímetro. Tenemos que los vértices son los puntos de intersección de los lados de un triángulo. Un triángulo tiene tres vértices y se suelen denotar con letras mayúsculas como A, B y C. Los lados son las líneas que conectan los vértices de un triángulo. Un triángulo tiene tres lados y se suelen denotar con letras minúsculas como A, B y C. Ángulos internos. Son los ángulos formados en el interior del triángulo en cada vértice. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Ángulos externos. Son los ángulos formados por un lado del triángulo y la prolongación de otro lado. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo siempre es 360 grados. Perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de las longitudes de sus tres lados. Se suele calcular sumando la longitud de cada lado, es decir, perímetro es igual a lado A más lado B más lado C. Semiperímetro. Eh, el semiperímetro de un triángulo es la mitad del perímetro. Se calcula dividiendo el perímetro por 2, es decir, semiperímetro es igual a perímetro sobre 2. Gracias. Muy buenas tardes, Inge. A continuación voy a decir uno de los puntos más importantes que me parece recalcar de la clase. Como ¿qué es la mediana? Pues la mediana de un triángulo, en términos formales, la mediana de un triángulo es aquel segmento que une el vértice de un triángulo con el lado medio de su lado opuesto. Es decir, que la mediana de un triángulo parte de un vértice hasta que llega a un punto de su lado opuesto, que lo divide en dos partes de igual medida. Todos los triángulos tienen tres medianas, como observamos en la figura de ejemplo, donde las medianas van desde el segmento AF y del segmento BD y del segmento CE. Así, por ejemplo, el segmento AE es igual al segmento EB, mientras que el segmento AD es igual al segmento CD y por lo tanto el segmento BF es igual al segmento FC. Para calcular la mediana también existen tres fórmulas como las que podemos ver en pantalla. Otro de los puntos que me parecieron importantes de la clase para mí es la altura de un triángulo. Pues, ¿qué es la altura de un triángulo? Es aquel segmento que une un vértice del triángulo con su lado opuesto, o su prolongación. Siendo perpendicular a este, es decir, en la intersección se forma un ángulo recto de 90 grados. Siempre se va a formar un ángulo recto de 90 grados, cabe recalcar. Como punto interesante, cada triángulo tiene entonces tres alturas, cada una con respecto a uno de sus lados. A continuación, para mí, sería el excentro. ¿Qué es el excentro? Pues el excentro es el punto donde se intersecan dos bisectrices exteriores con una bisectriz interior. Es el punto denominado E de excentro. Uno de los puntos más importantes de este tema es que para cada triángulo existen tres excentros.
uno relativo a cada lado del triángulo. ¿Qué es un incentro? Pues el incentro es el punto de corte de dos bisectrices. Las bisectrices de un triángulo son las rectas que dividen a cada ángulo de los ángulos del triángulo en dos lados iguales. El incentro siempre se va a expresar con la letra I mayúscula. El incentro es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo. Como punto interesante o tema o como un punto relevante del incentro podemos decir que el incentro es el centro de una circunferencia inscrita del triángulo. Muchas gracias, Inge, y esto ha sido todo.